Buen día niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de biología de esta semana. El día de hoy vamos a continuar ya el tema de ecología, que es lo que hemos estado viendo todos estos días, y vamos a trabajar hoy con el tema de biocenosis. Vamos a recordar un poquito cuando vimos la clase de ecología, ¿sí? Yo les hablaba de que había dos tipos de factores que tenían que ver dentro de una comunidad ecológica. Por ejemplo, yo les hablaba que en una comunidad ecológica íbamos a tener factores bióticos, que eran todos aquellos que estaban vivos, es decir, las plantas, los animales, los insectos, los microbios, las bacterias, los hongos, todo lo que estaba vivo era un factor biótico. Y les hablaba también que teníamos por otro lado factores abióticos, es decir, factores que no estaban vivos, como las rocas, el suelo, la luz, el agua, el oxígeno, la temperatura y muchos otros más factores, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar el día de hoy con, más bien, cuando yo les mencionaba eso, yo les decía que también tenían otros nombres. Por ejemplo, que los factores abióticos, los que no estaban vivos, se iban a llamar biotopo también, ¿no? Y les mencionaba que los factores que sí estaban vivos, es decir, los seres vivos en esa comunidad ecológica, iban a tener el nombre de biocenosis. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué es la biocenosis? Bien, la biocenosis es como tal un término que se originó en 1877, hace muchos, muchos años ya, y es otro nombre para comunidad ecológica o comunidad biótica. Son sinónimos, ¿bien? Podemos llamarlo comunidad ecológica, comunidad biótica, comunidad de seres vivos o biocenosis. Y como tal, el concepto es el mismo, es decir, es el conjunto de organismos de todas las especies que conviven o que habitan en un mismo espacio. Al espacio lo vamos a llamar biotopo y a las especies que viven ahí, biocenosis. Bien, ahora, como todas esas especies viven allá adentro, esas especies se van a relacionar unas con otras, ¿cierto? Es decir, si tenemos muchos pajaritos, los pajaritos van a relacionarse unos con otros. Van a cantar, van a oírse, van a pelear a veces, van a comer la misma comida o van a comer comidas distintas o van a compartir un árbol en el que viven. ¿Ya? Eso si son de la misma especie o si son de distintas especies. En cualquier caso, vamos a tener que se van a relacionar. Y esas relaciones son lo que vamos a estudiar el día de hoy. Las relaciones pueden ser de dos tipos. Si los animales o las plantas o las especies son la misma, por ejemplo, muchos pingüinos, todos de la misma especie, o los mismos tipos de árbol, muchas palmeras, o por ejemplo, si estamos hablando de las mismas insectos, todas las mariposas de la misma especie, vamos a decir que son relaciones intraespecíficas. Intra quiere decir adentro de la misma especie. Bien. Sin embargo, si son distintas especies, por ejemplo, la relación entre los árboles y la mariposa que vive en el árbol, o las aves que se comen a las mariposas, o la relación entre los zorros que persiguen a las liebres, como son especies distintas, eso se va a llamar interespecífica o entre varias especies. ¿Bien? Vamos primero con las relaciones interespecíficas. Como pueden ver, son dos palomitas que son iguales, o sea que son de la misma especie. Y estas dos palomitas probablemente sean pareja o sean hermanos, no sabemos. Pero son de la misma especie, entonces es una relación intraespecífica. Las relaciones intraespecíficas pueden ser de dos tipos. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Positivas es cuando los individuos son beneficiados, es decir, cuando no le pasa nada malo a nadie. Si todos se asocian, a todos les va bien. Y básicamente las vamos a llamar también asociaciones. ¿Por qué? Porque una relación intraespecífica positiva, básicamente lo que me dice es que muchos individuos de la misma especie se agrupan y trabajan juntos. Y la forma en la que trabajan juntos son estas cuatro que tenemos acá. Empezamos por las familiares cuando tenemos a los padres con los hijos. Es decir, una relación intraespecífica positiva familiar es padres con hijos o hermanos entre sí con sus padres. Bien, la vamos a llamar gregaria cuando son muchas familias viviendo juntas. Bien,
pero todos viven igual. Sin embargo, cuando tenemos una reina, bien, la vamos a llamar colonial. Y lo mismo cuando tenemos estatales. Es decir, estatales y coloniales son lo mismo, solo que colonial es, por ejemplo, en peces, mientras que estatales en insectos. Entonces vamos a repasar. Si tenemos padres con hijos, es familiar. Si tenemos muchas familias viviendo juntas, es gregaria. Si tenemos un líder, es colonial. Bien, y si ese líder resulta que son insectos, es estatal. Muy bien. Por otro lado, tenemos relaciones negativas. Las relaciones negativas son aquellas en las cuales los individuos se van a ver afectados negativamente. Le va a pasar algo malo a alguno de ellos o a todos ellos. Bien. En este caso, las relaciones negativas se llaman también competencia. ¿Por qué? Porque tenemos que los individuos de la misma especie tienen que pelear unos con otros por conseguir pareja, por conseguir alimento, por conseguir territorio o en el caso de las plantas, por la luz. Por ejemplo, acá tenemos dos de estos ciervos, no me acuerdo el nombre de la especie, pero son unos ciervos. Ellos son dos ciervos de la misma especie, quiere decir que es una relación intraespecífica. Son dos machos y están peleando por conseguir a una pareja, ¿bien? Con quien tener crías. Porque digamos que hay dos machos, pero hay una sola hembra. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo escoge la hembra? Pues los machos tienen que pelearse. Y eso es lo que vamos a llamar competencia negativa. ¿Por qué es negativa? Porque no importa cuál gane, los dos van a salir heridos. Imaginen, por ejemplo, que uno se rompe un cuerno y el otro se rompe una pierna. Los dos van a salir heridos y al final pues no le va a ir bien a ninguno de los dos. Por eso es que se llaman negativas. En el caso de las relaciones interespecíficas es cuando tenemos especies distintas. Por ejemplo, acá tenemos dos peces payaso, son los pececitos que estamos viendo, y estamos viendo esta cosita en la que ellos están viviendo que se llama anémona de mar. Eso es otro animal. Bueno, son muchos animales, ¿no? Entonces aquí tenemos una especie de pez y una especie de anémona. Son dos especies distintas, entonces es interespecífica. Las interespecíficas también pueden ser positivas o negativas. Las positivas van a ser de dos tipos. La vamos a llamar mutualismo cuando los dos animales o las dos plantas o las dos especies se benefician al mismo tiempo. Es decir, una ayuda a la otra y esa ayuda a la primera. Yo me ayudo, tú me ayudas y yo te ayudo. Eso se llama mutualismo porque la ayuda es mutua. Y el mejor ejemplo es la abeja y la flor. La abejita llega con la flor y la poliniza. Es decir, permite que la abeja esparza su polen por todos lados y nazcan más florecitas. Mientras que la abeja recibe de la flor el polen con el cual ella se alimenta. Es decir, la flor le da comida a la abeja y la abeja le da a la flor la capacidad de regarse por todo el campo y que nazcan más flores. Y en el comensalismo, uno solo de los dos se va a ver beneficiado y al otro no le va a pasar nada. Y aquí tenemos el ejemplo del tiburón y la rémora. El tiburón es este grandote que tenemos acá y la rémora es este pececito más pequeño que tenemos acá. Si la rémora está o no está, al tiburón le da igual. La rémora no hace nada por el tiburón, no le ayuda en absolutamente nada, tampoco le hace daño. Pero que el tiburón esté le permite a la rémora dos cosas. Primero, ahuyentar a los enemigos de la rémora. Obviamente, si tú tienes a un tiburón a tu lado, nadie te va a atacar. Entonces la rémora se beneficia por allí. Y además, lo que el tiburón no se coma, se lo come la rémora. Entonces la rémora ni siquiera tiene que cazar, porque ya come lo que al tiburón no le gusta, lo que él deja. Entonces vemos que la rémora se beneficia muchísimo de la presencia del tiburón, pero al tiburón le da igual si está o no está la rémora. Eso se llama comensalismo, porque solamente uno de los dos se va a ver beneficiado. Y las relaciones interespecíficas negativas son en las cuales uno o los dos se van a ver afectados. Normalmente uno solo es el que se ve afectado, lamentablemente. Y aquí vamos a tener dos ejemplos: el parasitismo o los parásitos y la depredación. Empezando con la depredación, es cuando un animal se come a otro. Así de simple. Obviamente al que se lo comen lo afecta porque se lo están comiendo, ¿no? Y el que come pues sale ganando, más o menos así. Por ejemplo tenemos el león que se come al ciervo,
o nosotros que comemos vacas, o los insectos que se comen a las plantas. Eso es una relación en la que uno se come al otro, se llama depredación. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, que esta relación puede ser negativa para los dos, ¿por qué? Digamos que es un león que está cazando a un elefante. Si el león al final se come al elefante, pues bien. Pero ¿qué pasa si el elefante le da una patada al león y le parte una pierna? Pues allí los dos salen heridos. Por tanto, relación es negativa para los dos. ¿Bien? Y por último tenemos el parasitismo. Esto es cuando un animal se va a aprovechar de otro y le va a hacer daño. Bien, sin matarlo. Le va a robar básicamente algo. Por ejemplo, el perro y la pulga. La pulga le roba sangre al perro. O los humanos y los mosquitos. El mosquito nos chupa la sangre y nos puede transferir enfermedades. ¿Nos hace daño? Sí, nos transmite enfermedades, nos causa heridas, nos causa la picazón, etc. Y el mosquito lo que nos está es robando la sangre. Entonces, como la especie de mosquito le está robando algo a la especie de humano, tenemos que es un parasitismo. ¿Bien? Entonces, chicos, ya con eso terminamos. Vamos a hacer simplemente un resumen, un repaso. ¿Bien? Tenemos acá relaciones intraespecíficas cuando son en la misma especie. Pueden ser positivas o negativas. Las positivas se llaman asociaciones y pueden ser con padres e hijos, con muchas familias juntas, con familias que tengan un líder o líderes en insectos. ¿Bien? O pueden ser negativas cuando los individuos compiten por algo. Y eso por lo que pueden competir puede ser por pareja, por comida o alimento, por territorio donde cazar, por ejemplo, donde cazar, donde conseguir su comida, o en el caso de las plantas, por luz. Y las relaciones interespecíficas son entre individuos de distintas especies, como estas especies de peces y anémonas. Pueden ser positivas o negativas nuevamente. Las positivas pueden ser cuando los dos se benefician, cuando los dos se ayudan mutuamente, se llama mutualismo o simbiosis. Y cuando solamente uno se ve beneficiado y el otro le da igual, se va a llamar comensarismo, como el tiburón y la rémora. La rémora se ve beneficiada, pero el tiburón le da igual. Pueden ser negativas cuando se ven afectadas las especies. Depredación cuando se come uno, se come al otro. Y parasitismo cuando uno le roba al otro. Y niños, con eso terminamos la clase. Cualquier duda me preguntan. La tarea pues va a estar publicada acá en la plataforma como siempre. Y ya con eso terminamos. ¿Sí? Hasta luego.